Arrancamos con la presentación de Osvaldo Luna, lo presento y te voy invitando al escenario, Osvaldo. Osvaldo es ingeniero agrónomo, egresado de esta casa de estudios, es magíster en dirección de negocios, es docente de esta facultad, de la cátedra de producción de carne, es fundador de Smart Meat, que es una consultora ganadera, es asesor CREA y es actualmente el responsable de la mesa ganadera de la región Córdoba Norte. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar. Todo tuyo. Un fuerte aplauso. ¿Tiene el pasador o no? Apunto acá, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, agradecerle al CREA, como recién decía Marina, la oportunidad de poder contar y mostrarle algunas cuestiones que tienen que ver con el CREA. Así que bueno, en este poco tiempo vamos a tratar de contarle algunas cuestiones. Yo en particular soy también profe de Lofacu, así que para mí es un gustazo que puedan estar acá y que se puedan hacer esta actividad en la facultad. Empezamos mal, Dieguito, porque dice 10 minutos y creo que tengo más tiempo, ¿no? Pero bueno, no importa. La charla un poco va a hablar de, o lo que en la previa tuvimos intercambiando, la importancia de conocer los números de la ganadería, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el momento que está atravesando la ganadería, y para eso la idea es dividir esta presentación en dos partes. En primer lugar, analizar un poco el contexto de la ganadería y en segundo lugar, ya meternos de lleno en lo que son los números de la ganadería. Bueno, un poco el objetivo es desarrollar contexto, determinar los indicadores tanto productivos como económicos de cómo está el negocio, poder analizar para adelante o que sea esta presentación insumo para repensar esta campaña nueva, la 26-27, y sobre todo poder intercambiar y generar esto que genera CREA, que es discutir del negocio. En primer lugar, en el contexto, siempre está bueno saber dónde estamos parados y lo primero que nos podemos destacar es cómo están los precios internacionales hoy. Eso, un gráfico actualizado a julio, en donde podemos ver los diferentes cortes que Argentina vende al mercado externo, desde la cuota Hilton, que tuvo un pico y se estabilizó a la baja en los últimos meses. Tenemos lo que es la venta a Israel y China y la cuota de Estados Unidos. Cuota de Estados Unidos que empezó hace poco con cierta representatividad y podemos ver los diferentes valores. Pero cuando analizamos el volumen y la facturación, si bien China representa, como veíamos ahí los precios, el 58% del volumen que exportamos, pero cuando hablamos de facturación estamos hablando de un 40%. Miren lo que significa la cuota a Unión Europea o la cuota Hilton, que representa en volumen un 9%, pero tracciona por precio, representando cerca del 20%. Algo que empezamos a mirar bastante es las importaciones. Argentina, si bien importa hace mucho, pero cada vez tracciona un poco más esa importación, y eso lo explica sobre todo países como Brasil, Paraguay y Uruguay, sobre todo Brasil, y esto medido de INDEC, esto es una información que va reportando. Ese es el volumen de 11.000 toneladas que viene importando para el 2026. O sea, se nota como un cambio en la tracción que tiene que ver con el mercado, con las importaciones. ¿Cómo los define hoy el mercado? Básicamente el 72% es mercado interno y alrededor del 28% son las exportaciones. Si ustedes ven, básicamente el año 2019 fue mejorando esa proporción de exportaciones. Y bueno, y ahora lógicamente ajustó un poquito a la mínima, pero tiene que ver más que todo con volumen que por capacidad de exportación. Cuando vemos el consumo, que es algo interesante, podemos ver la barrita roja que Argentina para el 2026, lógicamente es parcial este dato, consume 44 kilos de carne por persona, pero venimos de consumo de 60 y previo hace más años un poco más alto. Y lo que vemos que está estabilizado el pollo, que es el anaranjado, y vemos arriba el porcino con un leve aumento. Básicamente, ¿qué señales nos marca el mercado interno? Es que estamos a una tendencia a la baja de consumo de carne. Cuando analizamos las campañas ganaderas, desde el CREA nos gusta pensar la campaña, como nos enseñaron en la facultad, de julio-junio.
Entonces, si nosotros analizamos cómo fue la variación de precio en la última campaña, que terminó el 30 de junio del 2026, podemos conocer un poco cómo están esas señales del mercado. Como vemos en rojo, la inflación tuvo alrededor más o menos del 28-29%, y yo pinté de color verde la variación de precio de todas las categorías ganaderas, incluso de la carne minorista, en donde vemos que todos están muy por arriba, o la evaluación de las categorías ganaderas fueron muy por arriba de la inflación. Y cuando analizamos a su izquierda, el color amarillo, que básicamente son los granos, podemos ver que solamente la soja tuvo por arriba de la inflación y los demás estuvieron a la baja de la inflación en términos de aumento de precio. Eso es la evaluación del precio al inicio de la campaña y al fin de la campaña en pesos corrientes. Pero bueno, eso un poco fue nuestro comportamiento. Lógicamente hubo una suba importante en el último tiempo del combustible, que nos pegó un poco en los costos, que ya lo vamos a ver, que lo vemos allá de color celeste, y algunos insumos y valores que tuvieron por debajo de la inflación. Cuando nos vamos a los precios los podemos mirar de dos formas. Lo podemos mirar en pesos corrientes, que básicamente cómo varía el precio día a día. Hoy estamos hablando de que nosotros en marzo, como vemos acá, tuvimos un pico del ternero, no sé si se acuerdan, ternero que llegó a 7.000 pesos, y después se estabilizó a la baja, y hoy en día en promedio ese ternero de 150 a 200 kilos, estamos hablando de un ternero que ronda alrededor de 6.500, 6.300 pesos, que es la curva de color verde. Después tenemos el novillito recriado, que también en algún momento valió 5.500 y hoy está estabilizado más cerca de 5.000. Después tenemos el novillito, más de 400 kilos, y la vaquillona, que están alrededor de 4.300, 4.700 pesos. Eso ha sido un poco la variación. ¿Qué nos pasó en el corto plazo para atrás? Tuvimos como un pico de precio que lo experimentamos en marzo, abril, y ahora se estabilizó a la baja, pero con señales de estabilización para adelante. Pero ¿qué pasa si nosotros miramos los precios de manera no corriente, sino constante, que tiene que ver que podemos limpiar ese ruido que nos puede hacer la inflación? Podemos ver este historial desde el año 2018 a la fecha y podemos experimentar realmente si los precios están altos o no, y lo que nos indica que, que el precio básicamente de lo que es el novillo está está en el percentil 75%, quiere decir que los precios siguen altos. Tuvimos un pico muy grande en el 2024, que eso fue que salíamos de un año seco, ¿se acuerdan la campaña seca y chicharrita ahí en la 23 y después la 24? De ese pico los precios bajaron y no pararon de crecer desde el 2024, con un pico en marzo de este año y con a la baja lo que fue a la fecha, ¿no? Pero parecería, o lo que vemos de los últimos 3 años, es que básicamente los precios vienen sostenidamente subiendo, y estos son precios del mercado interno. Cuando uno evalúa los precios internacionales, tienen la misma tendencia, un poco más a la alza, pero con la misma dinámica. Cuando a estos precios le ponemos el costo o relacionamos algunas variables de decir, bueno, ¿cómo me explica la relación del precio del novillo con el maíz? Nosotros miramos mucho estos precios porque el maíz es un insumo para producir carne y vemos que el maíz está competitivo en términos de precio pensando en la ganadería. Podemos ver que la relación histórica fue 11,7 kilos, con 11,7 kilos de maíz comprábamos 1 kilo de novillo. Eso es lo que me dice la relación, cuántos kilos de maíz necesito para comprar 1 kilo de novillo. Y hoy esa relación está arriba de 16. O sea, la histórica es 11,7 y hoy está 16 a 1. O sea que yo con 16 kilos de maíz compro 1 kilo de novillo. O sea, si eso yo lo relaciono con una eficiencia de conversión o con la competitividad que tiene el precio del maíz para convertirlo en carne, y ni hablar cuando uno le impacta el precio del flete cada vez que nos vamos más lejos del puerto, esta relación la verdad que se hace muy competitiva. Pero otra de las cosas interesantes que vemos mucho los ganaderos es la relación compra-venta, que la relación compra-venta básicamente es un indicador que decimos cuántos kilos necesitamos vender de novillo pesado para reponer ese kilo de ternero, ¿sí? Esa relación compra-venta que nos da un indicador. Ese promedio nos da 1,26 el histórico y hoy nosotros tenemos esa relación arriba de 1,4. Básicamente necesitamos 1,4 kilos de novillo pesado para comprar 1 kilo de ternero. Eso nos indica que ese indicador está muy despegado sobre el promedio y tenemos expectativa de lo que pueda pasar.
es un bien buscado en este contexto de buenos precios el ternero y cada vez hay más puja por ese insumo que es el ternero, que sabemos que en un contexto de una producción estabilizada de hace años. Entonces, la relación compra-venta llegó para quedarse, una pregunta que nos hacemos con la recorrida, en la mesa ganadera, con los empresarios. Y bueno, cuando uno analiza cómo está en otros países, hace muy poquito tuve una reunión en la cual tomé esta información que es de USDA, en donde comento un poco cómo es la relación en países como Estados Unidos, que es un país donde produce carne, es referente mundial y hace novillos pesados. Y cuando ustedes ven la relación compra-venta, podemos ver que la relación compra-venta en estos tiempos se ubica en 1,8. Quiere decir que 1,8 kilos de novillo gordo para comprar 1 kilo de ternero. Y su promedio está alrededor de 1,5 desde el año 2000. O sea que información robusta y pareciera que la tendencia con estos buenos precios es a que este ratio cada vez aumente, en este caso en Estados Unidos, y que nos pueda servir de insumo pensar, ese ternero, si este contexto sigue así, ¿vamos a ese tipo de relaciones o no? ¿Y qué vamos a hacer o qué herramienta tenemos los ganaderos para trabajar sobre eso? Una pregunta que no la sabemos, pero que la estamos estudiando. Entonces, siempre decimos, ¿hacer novillo más pesado es una causa o una consecuencia? Una pregunta interesante para poder discutir, porque no es lo mismo generar el novillo porque necesitamos que nos cierren el número o porque estamos convencidos de que hay que hacer ese novillo pesado. Cuando analizamos en millones de cabezas, eso es la faena de enero a junio, desde el 2020 al 2026, vemos que el peso medio de faena pasó de 2,31 a 2,37, hay un aumento, por lo menos experimentando los primeros 6 meses del año, y eso es lo que nos preguntamos si es una consecuencia o no, y para adelante siempre decimos, ¿qué pensamos parando hoy a fin de año con respecto a estas variables? ¿Cómo va a seguir esa proyección de faena? Bueno, si uno evalúa lo que sucedió para atrás, lo que sucedió los primeros 6 meses del año y lo proyecta a diciembre de este año, los indicadores nos dicen que vamos a tener un 6% de cabezas menos faenadas, la producción de carne va a disminuir a nivel global un 3%, la producción argentina, y el peso medio de faena estaría subiendo alrededor del 2,5. Es una proyección, no lo sabemos, pero es si logramos que o si pasa lo mismo que ya pasó los 6 meses para atrás. Hoy vamos a tener un panel internacional y siempre es importante contar un poco cómo vemos no solamente Argentina, sino los países. Entonces, si nosotros analizamos el peso medio de faena del Mercosur de los últimos 6 años, podemos ver ahí Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, ¿sí? Argentina es la de abajo. Eso es una estimación de cómo pueden seguir aumentando a diciembre, pero vemos que claramente Argentina tiene mucho por crecer en esto de producir más kilos por cabeza y sería como una solución a corto plazo pensando en poder cubrir las expectativas del mercado con lo que tenemos. Argentina tiene 3 maneras de producir más carne. Una podría ser teniendo más vaca o teniendo más stock. Tenemos 52 millones de cabezas, podemos tener más. Otra herramienta a mediano plazo podría romper esa relación vaca-ternero del 62% y lograr subir ese ratio 10 puntos más. Y otra que me parece que es la de más corto plazo y la que más tenemos a mano es hacer más kilos por cabeza, ¿sí? Entonces, sobre eso, por eso lo planteaba yo, esos más kilos de cabeza, ¿lo hacemos porque estamos convencidos o lo hacemos porque es una consecuencia que no nos cierran los números? El primer mensaje tiene que ver con que las exportaciones siguen representando el 30%. La gran pregunta que nos hacemos es si esas exportaciones se van a ir a representar el 50% o no y cómo se va a comportar el mercado interno. Los mercados permiten integrar corte entre países y con mercado interno. Hoy en día está dada la exportación para que un país te compre más el tren delantero, el tren trasero, y a la vez que podamos tener herramientas el ganadero para integrar y hacer un área de ojo de bife que tenga buen marmoreo, pero que no se me engrase el asado. Entonces esos manejos los podemos trabajar. Y pareciera que los precios, en los últimos 20 años, si bien tuvimos un pico ganadero de precios, pero quedaron estabilizados, pero a la suba, ¿no? A la alta. No es que se estabilizaron en el promedio, sino que quedaron arriba del 75% de los precios históricos.
El consumo interno cayó un 14%, el pollo está estabilizado y el cerdo crece. Si uno escucha a los productores de cerdo, ellos quieren que en lugar de comer 18 kilos, llegara a que la gente coma 25 kilos. Yo creo que el crecimiento del cerdo va a ser una alianza estratégica para que nosotros también podamos producir más carne en el corto plazo para vender afuera. En la última campaña, todas las categorías bovinas superaron la inflación, o sea que sigue firme, la ganancia por tenencia sigue sucediendo en la ganadería. Y el precio del maíz sigue muy competitivo teniendo en cuenta de convertirlo el maíz en carne. ¿Cómo nos fue con la relación compra-venta? Bueno, hoy es alta y la proyección es que siga alta o que se estabilice en esos valores. De vuelta son proyecciones, no me animaría a decir que eso va a suceder, pero es la proyección que viene traccionando. El peso de faena viene aumentando paulatinamente. Y hay un concepto interesante que el desafío es financiero. ¿Por qué financiero? Porque poder hacer más kilos y aguantar ese novillo tiene que ver más con las cuestiones financieras de la empresa y tener esa oportunidad que por la cuestión productiva en sí, sino el circuito está armado de determinada forma que cuando teníamos calzadas las ventas de determinados pesos salían y hoy, bueno, hoy hay que tener esa estrategia de poder correr todo. Y las proyecciones que les decía que pareciera que el ciclo ganadero está en retención, tiene menos cabezas o se va a faenar menos cabezas, va a producir menos carne, pero vamos a mejorar ese peso medio de faena. Hasta acá todo muy lindo, pero este es el contexto y nosotros en realidad vinimos a hablar de números. Por eso la idea es ir presentándole algunos números. Por un lado, ver algunos indicadores productivos y algunos indicadores económicos. Nosotros siempre cuando hablamos de producción de carne, básicamente tenemos dos variables que todas las conocemos, que es la carga y la producción individual. Cuando yo digo producción individual, digo para la cría, bueno, en función del destete, en función del peso del destete, de cuánta vaca descarto. En la recría hablo de qué aumento diario de peso vivo tengo y cuántos kilos de carne produzco. En el engorde me pasa lo mismo y le sumo la eficiencia de conversión o el índice de conversión. Y después la carga, que es una decisión empresarial, la diferencia de la receptividad, que termino diciendo cuántos animales voy a tener por hectárea. Entonces, estos son todas esas variables, armamos de la mesa un modelo en donde lo alimentamos con todos los datos que tenemos en la mesa y fuimos sacando diferentes sistemas ganaderos representativos de la región que se los voy a ir comentando. Cuando empezamos con la cría, siempre nos preguntamos cuál es el objetivo de la cría y cuando venimos a la facultad nos enseña que la cría no es solamente producir, sino que tenemos que ganar plata. Entonces, ¿qué cuestiones siempre nos llevamos? Miren cuando nosotros en todas las gestiones ganaderas que tenemos en la región del año pasado pudimos cruzar el margen bruto del ganadero, que es lo que vemos en el eje de las Y, y en el eje de las X vemos el porcentaje de destete. ¿Y ahí qué nos puede decir? Y nos puede decir que hay ganaderos que destetan el 80% pero ganan $5 por hectárea y hay ganaderos que destetan el 80% y ganan $100 por hectárea. Entonces, pareciera que no hay que producir ni destetar mucho, sino pareciera que habría que ganar plata. Entonces, no es solamente eso, sino que el negocio es la producción, pero después tenemos gastos, profesionalización para la venta y tenemos costo de oportunidad. Cuando nosotros analizamos los tres modelos que tenemos, que son modelos alimentados lógicamente con datos de la región, podemos ver, y acá les traje 3 modelos, en realidad inicialmente armamos 7 modelos, pero no tenemos tanto tiempo, entonces los redujimos a 3. Y los modelos ahí básicamente lo que plantean es la carga animal, ¿sí? Modelos de cría que tienen 0,33 equivalente vaca, 0,55 y 0,7. La producción de carne por hectárea, esto está pensado en toda nuestra región es centro, norte de Córdoba y sur de Santiago y Catamarca, esa es la macroregión. Podemos ver que la variación de la producción de carne va de 44, 74 y 96 kilos de carne, ¿sí? Eso es un poco cómo se mueven nuestros indicadores. El porcentaje de destete es un porcentaje de destete promedio, nosotros tenemos años que destetamos 200 kilos, pero hay años que hay sequía y tenemos que destetar más livianito y aplicar un destete precoz y demás. Y podemos analizar los márgenes brutos que están analizados con los números económicos de julio. Entonces lo que podemos ver acá, que tenemos análisis de la cría que va de $29, $72 y $56, y ahí, o costo del kilo producido que andan alrededor de los $2, o el EBITDA que está alrededor de $20 o $65 por hectárea.
y la tasa de retorno, que es la rentabilidad del negocio, que la vemos mucho mejor a la histórica, porque hay una mejora el precio de la vaca, hay una mejora el precio del ternero, que está alrededor del 6 al 12%. Pero acá pasaba algo raro, que uno podría decir, al final tengo más carga en el modelo 3, pero gano menos plata. Entonces algo está pasando, y no es solamente producir, es lo que decíamos recién. La producción está dada con que el modelo 2 produce 74 kilos de carne y el modelo 3, 96 kilos de carne. Entonces, si produzco más, ¿por qué no gano más plata? Bueno, cuando uno relaciona todo el modelo, y ¿qué hicimos? Gracias a la inteligencia artificial, los modelos traccionan más rápido, no hay que hacer tanta fórmula de Excel. Y básicamente lo que pudimos lograr con esto es poder relacionar todos los indicadores que teníamos de carga animal con su respectivo costo del alquiler, su respectivo costo de mano de obra, de suplementación y demás, y cómo nos íbamos con el margen bruto. Todo para los precios de hoy, ¿no? O sea, está simulado el modelo con variabilidad en términos productivos, pero con precio de hoy y con costo de oportunidad de alquiler distinto. Pareciera que lo que veíamos antes pasa de que cuando los modelos nos vamos a sistemas en donde es más intensivo y tengo un costo de oportunidad, o sea, de alquiler de la tierra más alto, tiende a caer ese margen bruto. ¿Y esto por qué pasa? Porque empieza a haber esa diferencia hasta cuándo yo pago un alquiler y cuál es la tasa de retorno de esa inversión, pensando no solamente el alquiler en todo, en función del margen. Entonces, ¿qué aprendizaje nos llevamos ahora? Todos cuando nos juntamos en la estación de servicio, lo primero te dicen, qué bien que andan los ganaderos, el ternero vale mucho. Pero no es solamente el precio, porque el precio no nos asegura la renta. Lo que tenemos que hacer es que el precio nos invita a pensarnos distinto, a hacer nuevas inversiones, a traccionar el negocio, pero no quiere decir que el margen necesariamente sea positivo. Hay que analizar una serie de cosas, porque como mejoró mi precio de venta del ternero de la vaca, también aumentó mi costo de alquiler, porque va atado a lo que yo produzco. Cuando hablamos de la recría y del engorde, hay una cuestión media rápida para repasar, que nosotros básicamente tenemos variables en el negocio que tienen que ver con el precio de venta, el precio de compra, que es la relación compra-venta que veíamos en las primeras diapositivas. En segundo lugar, la alimentación, que tiene que ver con la conversión o el costo del kilo producido, ya sea en el feedlot o en la recría pastoril. Y después costo como el personal, la sanidad del reparto, que son secundarios. Yo ahí lo pinté en una gama de colores como en función de la importancia. Los dos primeros variables son los que más traccionan. Entonces, a partir de esto, lo que hice es aislar 10 campos de la zona este a base de alfalfa, recrías de alfalfa, y en donde, a partir del monitor forrajero que tenemos de CREA, pudimos estimar la producción de pasto. Entonces teníamos la producción de pasto, al modelo le pusimos la producción de pasto, le pusimos los datos que tenemos de la región del este, de la producción ganadera, y eso nos arrojó este resumen. Lógicamente hay más info, pero lo resumí en esto. Estos 10 campos, en la primera columna es la producción forrajera. ¿Cuánto forraje produjo esos campos? Los campos, imagínense que son campos que van desde 400 a 700 hectáreas de alfalfa pura con suplementación. La producción de forraje de los campos, que está en la primera columna, que va campos de 9.500 kilos de materia seca y de 18.000 kilos de materia seca, la carga animal, ¿sí?, que tenía esos campos, la producción de carne, o sea, teníamos campos que producían 450 kilos de carne y 850 kilos de carne, 890 kilos, el costo del kilo producido, que en promedio nos daba $1,86, y el margen bruto. Pero cuando uno ve el margen bruto, tenemos campos que producen menos de 10.000 kilos de materia seca, en donde los márgenes, que es el tercer ejemplo de la última columna, es negativo o salimos hechos. Entonces, básicamente la importancia que tiene a la hora de hablar en una pastura como la alfalfa, de un alto recurso forrajero para hacer recrías de alto potencial, la importancia que tiene estos datos, porque de vuelta, los precios están buenos, pero si nosotros no hacemos foco en cuánto estamos produciendo y cuánto estamos convirtiendo en carne, de pasto en carne, podemos quedar afuera del negocio. Y nosotros dijimos, bueno, con todos estos casos, que el N es muy chiquito, porque la verdad son 10 casos, o sea, es chiquito el N, pero la verdad es un montón de información, porque es la gestión de todo el año de una empresa, o sea que no es poco tampoco, pero ahí tenemos los 10 casos y podemos ver en esta variable cómo impacta la relación de la producción forrajera con el margen bruto por hectárea.
que acá lo estaría explicando en un 60, casi en un 70%. O sea, si queremos hacer buena y sobre todo tener rentabilidad de recrías de alto potencial, mensaje número 1, la importancia de la producción de pasto. Cuando hablamos de recría sobre megatérmica, porque no solamente nos fuimos al este con la alfalfa, sino nos vamos al norte con el Gatton Panic, la situación de la recría con los datos promedio de la región, pensando en esta recría de muchos kilos por cabeza, lo que decíamos recién. Tenemos que licuar y hacer muchos kilos por cabeza. Entonces ahí lo que podemos ver, yo armé un modelito de vuelta con los precios, comprando un ternero $4,3 de 170 y sacando un recriado de $3,3, me da una relación compra-venta solo en la recría de 1,3, que ese novillito después de 3 días se va al corral. Y podemos ver que con un aumento diario de 500 gramos, y que son los dos datos que vemos en anaranjado, y una producción por cabeza de hacerle 140 kilos por animal, terminamos produciendo 185 kilos de carne, que eso nos dio como respuesta $145 por hectárea. Bueno, esto está modelizado de vuelta con datos de la región, pero ajustado a los precios de hoy, en donde ese número nos termina cerrando. Pero ¿qué pasa? Hace 1 año y medio nosotros no hacíamos 140 kilos de carne por animal, hacíamos 100 kilos de carne por animal. Entonces, cuando yo hago 100 kilos de carne por animal, perdón, esta es la variabilidad, la sensibilidad que planteo del modelo anterior y cómo, lógicamente, para demostrar que la relación compra-venta es la que me termina justificando o no parte del margen, ¿no? De decir, che, cómo varía el precio del ternero y cómo varía el precio del novillito para la misma estructura de gasto, cómo se va pintando color verde más positivo y rojo que es negativo, ¿no? Entonces, la sensibilidad que tiene la relación compra-venta, que no se lo voy a explicar a usted que la sufre día a día, pero básicamente es la que me termina marcando un poco también el resultado del partido. Pero yo lo que le decía recién es, ¿qué pasa si no producimos más kilos por animal y seguimos produciendo 100 kilos por animal? ¿Sí? Como producimos hace 2 años. Y hoy los números, si nosotros hacemos 111 kilos por animal, la verdad es que ganamos $20. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros hacemos más kilos de animal porque estamos comprometidos con el modelo ganadero, porque Argentina tiene que exportar y por todo eso? ¿O hacemos más kilos porque queremos ganar plata? Entonces, desde esa lógica, a medida que el ternero o la relación compra-venta sea más alta, y nos vamos a recrías más largas, y nos vamos a otro tipo de animal, y nos vamos a otra estrategia de suplementación, y nos vamos a otro balance forrajero pensando en otra categoría, y todo cambia. Pareciera, el Excel lo hace fácil a algo que es mucho más complejo después en el día a día en el campo. ¿Qué pasa si nosotros, que después va a haber un panel que también van a hablar del potencial que tiene otros países? ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a mejorar cómo comemos el pasto? Va a haber una charla muy buena que va a hablar de la intensificación de la recría, que se va a complementar con algunas cosas. Pero yo digo, ¿qué pasa si nosotros experimentamos esa mejora del potencial? Nosotros producimos hace 20, 30, 50 años de una forma y pareciera que esté estabilizada esta actividad ganadera. Pero ¿cómo podemos hacer para correr el límite y mejorar esos indicadores? ¿Podemos producir más kilos de carne? ¿Podemos suplementar distinto? ¿Podemos analizar el diferido, la calidad del diferido? ¿La podríamos analizar o es muy difícil conocer qué calidad tiene el diferido y cómo varía mes a mes? ¿La caravana electrónica nos va a hacer ganar más plata o no? Entonces, si uno experimenta mejoras de ADPB y, lógicamente, hacer más kilos por cabeza, nuestro sistema, en lugar de estar estabilizado en 180 kilos de carne por hectárea en Córdoba Norte, podríamos estar pensando en sistemas de 270, 300 kilos de carne por hectárea. Entonces yo creo que el primer salto, o lo que estamos pensando como mesa, es esto de las brechas productivas. ¿Dónde estamos hoy y qué tenemos que hacer para estar ahí? Los semilleros de maíz, los agricultores hablan de brecha, hablan de fertilización, hablan de tecnología, hablan de cómo experimentar o achicar esa brecha o a dónde quieren llegar con un maíz alto potencial, y nosotros los ganaderos nos enojamos, en cierta forma, porque nos obligan a usar la caravana electrónica. Entonces, a partir de ahí queremos impulsar a que hay que correr ese límite y trabajar mucho más. ¿Qué pasa con la recría del corral? Hace 5 años la recría del corral en nuestra región era mala palabra. Nadie hacía recría del corral porque no nos convenía.
Bueno, si hoy compramos un ternerito de 120 kilos, eso lo ajusté al precio de 7.000 pesos en un remate. Hubo 3 remates esta semana y puse el promedio de los 3 remates, así nadie se enoja. Y nos termina saliendo $4,80 el precio del ternerito y lo llevo a 180 kilos. ¿Sí? Este es el famoso corral de inicio. ¿Qué pasa si hago corral de inicio? Le pongo 60 días a ese animal y cuando llega a 180 kilos sale al pasto. Bueno, hoy pareciera que un excelente, en 85 días hago 60 kilos. Y es una excelente oportunidad, me queda un costo del kilo producido casi a 2.100 pesos y eso me termina quedando un margen positivo para ese corral de inicio. Entonces yo diría, tenemos que desesperarlo en los remates a salir a buscar ese animal de 180 o 200 kilos y yo diría que hoy en día hay señales de que podemos hacer ese corral de inicio, comprar más livianito, nos sale competitivo porque el costo del kilo nos sale 2.000 pesos y tranquilamente podemos llegar a acomodar ese animal para que pueda salir al pasto. Esto que nosotros teníamos un poco olvidado porque los precios de los granos no nos permitían, el silaje estaba caro y demás, que después Martín va a hablar del silaje, pareciera que es una herramienta que nos viene a resolver algunas cuestiones. Y cuando yo hablo del negocio del engorde, que básicamente es el feedlot, y analizamos ese feedlot que entra en animalitos de 320 y salen de 480, con esos precios de 5.000 y 6.000 pesos, ¿sí? No le puse ahí el gasto de compra porque ya le puse el gasto de comercialización a la recría, ya la pagué ahí a la comercialización. Esta es una cesión que hace la recría del feedlot, por eso no tiene los gastos de comercialización. Y el precio de venta es a retirar. Con esa relación 1,1, ¿sí? Básicamente ese novillito recriado que entra con 320 kilos, que vale $3,3 el kilo, y sale con 4,80, que vale $3. Eso también está ajustado precio de esta semana. Bueno, básicamente, ¿qué observamos en los corrales? Antes hacíamos 100 kilos en el corral, ahora pareciera que podemos hacer más días de corral y es un poco lo que está sucediendo con un costo del kilo producido de alrededor. Esto está ajustado un poco con lo de la cámara de feedlot, los valores de alrededor de 3.100 pesos, que eso nos termina llevando a una relación 8:1 aproximadamente. El novillo pesado, otro mensaje que a medida que hagamos un novillo un poco más pesado, más día de corral, lógicamente va a haber un cambio de eficiencia de conversión. Estábamos acostumbrados a hacer un corral que entraba con 2,50 y salía con 3,50 y la eficiencia de conversión era 7:1. Si ahora nosotros entramos con un animal de 320 y salimos de 500 kilos, nuestra eficiencia de conversión claramente va a ir aumentando un poco, eso lo sabemos. Pero hay que repensarse de vuelta el tipo de animal que es distinto al que hacíamos antes. ¿Cómo nos está cerrando eso? Básicamente nos está cerrando en casi $80 por cabeza. ¿Ustedes saben cuál es el precio histórico que veníamos manejando en el corral por cabeza, solamente en el feedlot, la etapa de terminación en dólares por cabeza? ¿Tiene alguna idea o algún dato en la cabeza? Nosotros tenemos registrado que no superamos $30 por cabeza. El promedio del feedlot era salí hecho. Che, vos ganás $30, salí hecho. Hoy estamos ganando $80 lógicamente en un sistema que es mucho más intensivo, inmovilizamos mucho más capital, pero básicamente lo que estamos viendo es que ese novillo más pesado tracciona porque lo está pagando muy bien. Después, una pregunta que nos podríamos hacer acá en la terminación es, ¿hasta dónde aguanta esa conversión? Che, 7:1, 8:1. Bueno, conversiones que superan los 10:1, lógicamente el negocio tiende a 0, o 11:1 tiende a 0. Y hoy en día tenemos por ahí esa variabilidad o esa flexibilidad con la conversión, porque está competitivo el precio del maíz, pero sabemos que la importancia en los engordes es tener mejor eficiencia de conversión, pensando sobre todo en las cosas que podemos hacer tranquilas hacia adentro. El precio de compra nosotros lo convalidamos o no, pero no lo ponemos. El precio de venta nosotros decidimos vender o no, pero los animales medio que cuando están gordos hay que venderlo. Pero sí, todo lo que podemos hacer tranquilo hacia adentro es parte de esto. Bueno, el segundo mensaje, y antes de terminar, no sé dónde está Dieguito, pero vengo bárbaro con el tiempo antes que me rete, porque me prometió que me iba a retar bastante. Una de las cosas importantes son, los sistemas de cría mejoraron los márgenes económicos con respecto a su número histórico. Básicamente esto que decíamos, el precio del ternero, el precio de la vaca viene traccionando, algo cambió y tenemos distintos márgenes de lo que teníamos antes.
Pero lo que decía antes, los buenos precios no aseguran la renta, es algo que lo repetimos mucho, porque los que compraron el ternero a 7.500 pesos en marzo, hoy la verdad que van a estar más complicados para que eso sea rentable. Entonces, esos altos precios tampoco convalían comprar la hacienda al precio que querramos, ni tampoco nos van a asegurar tanto o un determinado margen. La producción es parte del negocio y el costo de oportunidad de la tierra, lo que veíamos en la cría, realmente tracciona mucho. Hay mucho interés por hacer cría, pero hay que analizar si ese sistema conviene hacer cría, conviene hacer recría o qué conviene hacer, porque la verdad que representa alrededor del 40% de los gastos directos y nos termina condicionando los márgenes cuando yo voy a hacer una actividad de moderada renta o baja renta, de bajo riesgo, pero de alto coste de oportunidad, pensando en un alquiler alto. La recría bajo alfalfa presenta un sistema de alto potencial, o sea, básicamente ser eficiente en comer mejor el pasto, en el sistema de pastoreo, que también lo van a ver durante la mañana, pero la importancia que tiene producir pasto, manejar bien ese pasto, distribuir esa aguada y comerlo bien, para después verlo traducido en márgenes económicos, ¿sí? Hay mucha sensibilidad de la relación compra-venta, pero la importancia de entender que lo productivo va a ser importante. Los corrales de recría y de engorde son una herramienta importante para el sistema. Hoy en día el corral está pensado para un corral de inicio que interactúa con la recría pastoril. Está pensado el corral para que lo podamos meter en algún bache de la recría en el invierno, o el corral está pensado para los últimos kilos de terminación. Pero lo importante es dónde va a jugar estratégicamente con estos costos competitivos. Nosotros vemos que los feedlots se están ampliando, vemos que la Cámara Argentina de Feedlot informa que casi todos los feedlots están llenos, hay una expectativa de hacer más kilos por animal y bueno, eso viene traccionando para mí fundamentalmente porque hay una gran oportunidad de convertir ese maíz en carne. Con respecto al feedlot y al corral en algún momento de la recría o del ciclo, también lo que nos permite básicamente es poder producir más kilos de carne en el mismo tiempo, que eso también lo estamos viendo. Entonces ya hay algunos casos de la región que están reportando 200 días de corral, 180 días de corral, en planteos de novillo de arriba de 600 kilos. Bueno, y como rescate final, los precios no aseguran la renta, creo que ya quedó claro, aunque lo repitamos varias veces. Estamos frente a una oportunidad distinta que antes no la tuvimos. Es la reflexión que hacemos como mesa, no es que solamente sea como una frase hecha, sino cómo lo vamos a aprovechar esta oportunidad. Pareciera que los precios están estables, tenemos precio del maíz competitivo, tenemos buena genética, tenemos buenos campos, tenemos tecnología distinta. Había una tecnología que antes venía avanzando, pero hoy en día el ganadero la está adoptando mucho más rápido. Entonces la pregunta es si nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad que nos está dando el mercado o lo vamos a dejar pasar. Las empresas están transitando un cambio generacional, como ya lo vienen transitando hace tiempo, y eso creo que el cambio generacional de las empresas lo vemos que nos está dando un cóctel que está muy bueno, porque tenemos la persona que tiene la experiencia y conoce del negocio, pero tenemos las nuevas generaciones con incorporación de tecnología y nueva forma de pensar y de producir, y sobre todo nueva forma de relacionarse en los equipos de los colaboradores. Antes pareciera que habría que estar todo el día en el campo y ahora lo que hay que lograr es que las cuestiones funcionen y después cada empresa ve cuál es la mejor metodología para que eso suceda, pero la tecnología nos va a apalancar el negocio y el cambio generacional, lejos de verlo como una amenaza, creo que va a ser algo que va a potenciar el negocio. Y acá por último, la gestión de la información, el trabajo de equipo con los colaboradores capacitados, hay que capacitar a la gente porque hay muchas nuevas tecnologías, está la inteligencia artificial, está el cerco virtual, la caravana electrónica, los software, tenemos muchas herramientas que hay que realmente hay que saberla manejar. La gestión esta de la información nos está pasando lo mismo que le pasaba antes a la agricultura, tenían un montón de mapas de rendimiento de los lotes, pero nadie los procesaba. Nosotros vamos a tener un montón de datos de caravana electrónica, ¿qué vamos a hacer con eso?
el pensamiento colectivo nos va a fortalecer desde que es algo que nos gusta mucho contar, mostrar números. Por eso la primera charla es, che, vamos a mostrar los números sobre la mesa. Estos son los números nuestros. No quiere decir que esté una verdad. Seguramente uno puede cambiar el precio de compra, puede cambiar el precio de venta. Siempre hay algo que ustedes lo piensan distinto, le pondrían otro valor, lo que quieran. Nosotros venimos a impulsar estos números, venimos a contar qué es lo que vemos, qué analizamos, hacia dónde queremos que vamos. Yo por ahí soy el cara dura que les cuenta a ustedes, pero este es un equipo que siempre interactuamos toda la semana y básicamente creemos que ese pensamiento colectivo hace más competitivo el negocio, porque pensar más cabezas que una, esto lo va a hacer mucho mejor al negocio. Y por último, una frase que para mí es clave, para mí el éxito de la ganadería para adelante es lo que creo, por lo menos déjenme creer a mí, cada uno elige qué creer, que el éxito va a ser inexorable. Para mí nos va a ir bien, porque estoy convencido que tenemos todo. Un profe de la facultad siempre me decía cuando veníamos que él estudió, ya se jubiló el profe, y él cuando venía decía, la ganadería es el negocio del futuro, la ganadería es el negocio del futuro. Y él cuando se fue el último día de la clase, que se jubiló a los 65 años, bueno, que fue en la pandemia, nos dijo, bueno, yo siempre repetí eso, ojalá que algún día venga y sea el negocio del presente. Bueno, espero que venga algún día el profe y vea todo lo que estamos pensando, porque estamos convencidos que la ganadería va a ser un buen negocio, no solamente para integrar, sino para producir más y para ganar más plata y para tener esa rentabilidad que buscamos los ganaderos. Así que bueno, muchas gracias. Un lujo, Osvaldito, muchas gracias. Vamos ahora con el panel de tecnología. Le invito a Pilar y a Alfredo que se suban al escenario. Pilar Porta es ingeniera agrónoma, egresada de la Católica de Córdoba. Es productora agropecuaria de la empresa Miquito, tiene una cabaña Angus, es empresaria, tiene una energía envidiable. No me gustaría tenerla de jefa y no quería subirse a hablar. Bienvenida, Pilar. La recibimos con un aplauso para que se nos relaje. Y Alfredo fue asesor CREA, es miembro CREA hace 15 años. Lo trajimos desde Buenos Aires, otro que no quería venir, nos costó. Gracias, Alfredo, por estar. Cuando preguntamos, necesitamos un productor CREA que use tecnología, todos los caminos conducían a Alfredo, así que gracias por estar. Están las presentaciones los dos y Osvaldo los modera. La idea de este panel de tecnología era no traer una empresa que venda tecnología, sino traer a los empresarios que la están usando, que la están probando, que nos cuenten a palabra plena, con las cosas buenas y las cosas malas, cómo les está yendo. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Lástima que lo único que hayan encontrado es un porteño que venga a hablar en Córdoba. Así que bueno, trataré de contarles lo que hacemos nosotros y lo que estamos probando. No quiero dar una clase de nada, simplemente nos estamos apretando los dedos y la idea es contarles antes de que se lo aprieten ustedes. ¿Voy pasando nomás? ¿Sí? Bueno, un poco el tema que yo vengo a contar es una de las tantas herramientas que se están usando y que estamos tratando de implementar, porque una cosa es lo que a veces nos cuentan las empresas y otra cosa es llevarlo al campo y hacerlo andar. Es el proceso de digitalización de la ganadería. Claramente medir mejor es la forma de mejorar. Y en ese proceso que estamos... me pasé para el otro lado. Ahí va. Tengo que mirar acá. Porteño tenía que ser. Uno de los temas es tratar de no enamorarse de la solución, sino del problema. Esa es una frase que no es mía, es de Ricky Negri, con quien tengo el gusto de trabajar, que es siempre pensemos primero qué queremos solucionar y después con qué lo vamos a hacer. Como se decía, la agricultura, por distintas razones, las máquinas nos levantan un montón de información que nos permiten empezar a procesarla, a trabajar y a tener datos concretos y confiables. En la ganadería, cada dato parece una verdad de perogrullo, pero cada dato lo tiene una persona en el campo y es un trabajo en sí mismo. Uno de los principales problemas, por lo menos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, no sé ustedes, es tener gente cada vez más calificada en el campo, que quiera vivir en el campo, que entienda todas estas cosas y que le interese. Entonces, cada dato es un esfuerzo importante en zonas donde nos inundamos, donde tenemos problemas. Querer tomar un dato a veces es una epopeya.
lo primero que quiero hacer es, otra vez papá en el suelo, es nombrar a las personas que son ellos los que lo hacen. El que debería estar acá es ese, claramente, que es el que probó esta cámara desde que la compramos hasta el día de hoy. Y los otros días lo medimos en el oeste con Nicolás Campion y Guillermo Dualde. No me gusta vestirme con ropa ajena, ellos son los que saben. Hasta ahora lo que veníamos haciendo y lo que hacen muchos es pesar con la caravana electrónica. El proceso es una persona atrás que está haciendo algún trabajo, otro que abre la tranca, el otro que pesa. Obtenemos este resultado, que es la distribución de pesos. Podemos trabajar después en el escritorio con la distribución de ADPB, pero está medido que se pierden entre 5 y 6 kilos a veces en todo el proceso de encierre de un animal, dejarlo hasta el día siguiente, pesarlo, volverlo al campo hasta que se normaliza y una pérdida de quilaje. Necesitamos 3 personas, que es uno de los problemas que le digo que para mí es un problema grave en la provincia de Buenos Aires. Necesitas un encierre previo, con lo cual el día anterior hubo gente encerrando. Tenés un desvío entre lo que haces con el primer animal y el último que pesás después de haber hecho todo ese trabajo. Y bueno, más los golpes, lastimaduras y todo lo que ya conocemos. Entonces, hace un tiempito probamos con el mismo proceso que estamos haciendo acá, con una empresa que es brasilera, que acá tenemos una compañera brasilera que lo hubieran traído a ella, más linda, más simpática, y conoce a la firma Olio Dodono, que es la que nos proveyó de esta cámara que figura ahí arriba, que nos costó 3.500 kilos de carne por año. Ese está en comodato y es el que procesa las imágenes. Esa cámara va a una determinada altura y luego lo que hacemos es que los animales cuando pasan, en el término de unos pocos segundos, les saca 30 fotos con una cámara de alta resolución, de baja resolución y otra de alta resolución, y con eso ubican al animal y permiten determinar el peso. Esto lo probamos, 30 fotos por segundo. Ahí van a ver cómo pasan los animales y arriba nos va tirando cuánto pesa cada animal. Esto es, primero hay que calibrarlo con el sistema viejo, pasa el animal y uno le avisa al algoritmo, digamos, a la empresa, que ese animal pesó en la otra balanza 360 kilos. Después te mandan esta foto donde van pasando, lo habrán visto en algún Instagram, Juan Elizalde lo ha mostrado, lo que permite es rápidamente pesar la hacienda. Y acá lo que ya tenemos probado es que si no queremos identificarlo por ahora, antes pesábamos 120 animales uno a uno, tomando con el bastón de trutés y teniendo la pesada de esa manera, 120 animales por hora. Acá pesamos 427 en 22 minutos y tuvimos un error del 1 al 3%. Para poder este desarrollo, así como está hasta acá, está totalmente probado, ya lo incorporamos y no tenemos dudas. Esto nos permite pesar con mucha más frecuencia, con menos gente, más rápido y tener datos no tan largos. A veces en algunos campos que se pesan cada 3 meses, estás analizando algo que ya pasó y la idea es poder mejorarlo, pero no tenemos que encerrar previo, lo único que ganamos hasta acá, después todo lo demás que les conté, lo mismo. Con lo cual, el paso siguiente que estamos tratando de hacer es pesar e identificar al mismo tiempo, sin detener los animales, sin perder tiempo y sin intervención humana. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos probando. Ese aparato está conectado a un panel, algunos lo habrán visto en la rural, de Datamar, que cuando pasa el animal, le lee la caravana, todos los animales tienen caravana electrónica, algo que ahora va a ser obligatorio, y cuando pasa por allí, chequea la caravana, toma el peso de la cámara, y en esta parte de acá al lado, Guillermo me está mostrando cómo leyó cada una de las caravanas y vamos viendo si realmente lo leyó. La buena noticia es que anda bien en un 70%, porque cometimos un montón de errores que me los explicaron en la rural ahora. Y me enojé bastante, ¿no?, con el que me vendió el coso, porque le digo, vos sabías que no tenía que poner alambre ahí, que iba una madera, no me lo avisaste. Bueno, ojo cuando compran tecnología y cuando les explican, ¿no? Porque acá anda todo muy lindo y después hay que hacerlo andar en el medio del campo con la gente que tenemos, con los conocimientos que tienen. Otro problema que va a haber que solucionar, es una pavada, pero yo creo que esto va a andar, no cabe duda, es cuestión de tiempo. En Brasil, me contaba la chica que luego va a hablar, que ya funciona mucho mejor. Ahí tiene que estar él corrigiéndole el diafragma de la cámara, si hay mucha luz, si no hay luz, porque tenés
Lo que no lo hace andar son problemas muy chicos, la luz, la pisada, que se amontonan, no son cosas complejas, pero hay que hacerlas andar. Y ahí está otra de las limitantes, que es que hay que abrirle la luz. Cuando pasan de a 2 animales por ahí no lo pesa, entonces sigue demandando que una persona calificada ya, este encargado que tengo habla inglés, portugués, habla con los brasileños más rápido que yo y se pone de acuerdo. Y lo otro que estábamos buscando es tratar de construir un sistema fácil, que por ahora no tenemos claro, de construcción, porque la idea es que esto pueda estar distribuido, primero, o poder ir a pesar a los campos y hacer pasar los animales por una manga y que se pesen rápidamente y los identifiquemos, y en un futuro, cuando la tecnología se barate, poder tener algunas estructuras sencillas, que todavía no las tenemos claras, en el campo que me permitan ir registrando en forma sistemática. Hoy por hoy tiene un montón de limitantes, la autonomía de las baterías, no podés hacer un montón de trabajos y a la vez pesar, porque ya no llega, el algoritmo no llega, no podés filmar mucha hacienda porque también el algoritmo se vuelve muy pesado, pero para mí esto es una cuestión de tiempo, va a funcionar y si se mantienen estos números la ganadería más rápido. Y lo que nos va a permitir, en definitiva, ¿para qué queremos hacer todo esto? Aparte de tener datos concretos, creíbles y confiables, es poder gestionar los distintos animales, no por cabeza, cuerpo y cola como lo hicimos siempre, sino por rango de ADPB y agarrar y los que dijimos, los que aumentaron menos de 400 le damos este tratamiento, los que van de 400 a 600 esto, y arriba esto otro, porque por ahí están comiendo lo mismo y progresan distinto. Concretamente ahí para mí es donde va a estar, donde se paga todo esto. Aunque pensemos con cámaras, seguimos teniendo el problema de juntar la hacienda, mover los animales, llevarlos a la manga, todo esto sigue pasando por ahora, con lo cual, y la pelea es tratar de reducir esas fricciones con los equipos hasta que se incorporen las cosas. Digitarlo, entonces nuestro punto fundamental es digitar los procesos ganaderos y no incorporar tecnologías porque estén de moda. No me quiero pasar de mi tiempo que dije que me iba a pasar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno, ahí le damos el pie a Pilar y ahí después cerramos con una preguntita. ¿Sí? Vamos, Pilar. Bueno, hola a todos. Primera vez que hablo en público, así que estoy medio nerviosa. Bueno, yo voy a contar un poco cómo aplicamos tecnología nosotros. Yo administro 2 campos, uno en la zona de Las Varillas, otro en la zona de Berrotarán. El que presento acá, esta foto, es el campo de Berrotarán, que bueno, es bastante más desafiante que el de Las Varillas, porque 70% del campo es sierra, con monte, con depredadores naturales, con problemas de agua, problemas de gente, porque está muy alejado de los pueblos. Para recorrer el campo completo a mí me lleva unas 6 horas, para ir a ver un tanque me lleva 1 hora. Bueno, son todos costos logísticos, tiempo y demás, que siempre pensé, digo, ¿cómo podría solucionar esto y manejarlo más fácil, como el caso de Las Varillas? Bueno, a raíz de esto quería compartir un poco esta reflexión, porque bueno, lo que vengo a contar es simplemente una experiencia, no significa que sea la solución, sino que, bueno, a algunos les resolverá algunos problemas, a otros no. Entonces creo que no existe la tecnología correcta, sino que el ideal es la que resuelve tus puntos de dolor. A raíz de esto tuvimos la posibilidad de trabajar con la gente de HDT, de los drones DJI, que nos presentaron la posibilidad de usar un dron autónomo. No sé si lo conocen o no, pero el funcionamiento es básicamente como la aspiradora robot que va y vuelve a su casa y se carga sola. Bueno, esto es lo mismo, el dron se guarda en una casa que entra solo, se carga, necesita cargarse 1 hora y después sale a recorrer 1 hora. Pero para mí lo más positivo que tiene es que yo desde mi casa le programo todos los vuelos y le digo, che, quiero que acá me saques una foto, que acá me hagas un video, que acá me hagas zoom y quiero ver el detalle del comedero, quiero ver en el bebedero cuántos animales hay. Quiero mandar el dron a las 2 de la tarde en el verano para ver si en el bebedero es suficiente la cantidad de metros que tengo para los animales que hay y demás. Así que bueno, también está la posibilidad de volarlo en vivo. Berrotarán es un campo que no hay señal, solamente logré tener señal con Starlink
en la casa, entonces ahí pude poner el dron, pero en el resto del campo yo no tengo señal, entonces no lo puedo volar en vivo, pero bueno, hay mucha gente que sí lo podría hacer. Bueno, una de las cosas que tiene el dron es que yo al menos fue lo que más utilicé, es que tiene visión nocturna. Entonces eso me permite detectar por temperatura animales. Bueno, después también podés revisar alambrados y demás. Se pueden hacer un montón de cosas. Esto es un poco para lo que nosotros lo usamos. Esta foto que se ve acá, bueno, no sé cómo apuntar, perdón. Sí, me parece que no funciona. Ahí. Bueno, estas fotos, esos son todos animales que nosotros habíamos juntado. Mi problema en Berrotarán siempre fue que al ser campo de sierra, nosotros tenemos rodeos de 300 animales más o menos, entonces teníamos que juntar para vacunar, iban los 3 chicos a caballo, se cerraba el agua el día antes, demás, se juntaba durante toda la mañana, toda la tarde, y de las 300 estaban 295. Salimos a buscar las otras 5, no se ven porque están escondidas en el monte. ¿Cómo hago? Porque no les puedo largar, porque no estoy segura de que estén las otras 5. Entonces con el dron lo que empezamos a hacer es, juntábamos ese día, a la noche yo programaba el vuelo para que fuera, porque de noche las vacas bajan al valle, entonces de noche yo lo mandaba el dron a hacer recorridas, iba identificando a dónde estaban las vacas, cuántas vacas había, si había terneros, si no. Así como esta foto se ve perfecto. Yo no sé si ahí llegan a ver que hay terneros y vacas. Ahí se ve la diferencia, o sea, se ve perfecto. Por diferencia de tamaño te das cuenta si son vacas, si son terneros. Después, bueno, obviamente otra de las herramientas que tenés es mandarlo, sacar una foto del corral y contar con el contador de drones, de animales de drones. Podés contar exactamente cuántos animales tenés en el corral y demás. Después podés realizar rondas nocturnas de seguridad para ver que no haya, bueno, nosotros tenemos muchos jabalíes, entonces entran cazadores, imposible de controlar. Con esto directamente lo mando a hacer rondas nocturnas por todo el perimetral, que encima hace luces, así que también asusta. Y después también para lectura de comederos también se puede realizar, detección de fauna silvestre. Ahí, como una anécdota, me pasó con el creep feeding que uno de los recorredores me decía: Pilar, estoy seguro de que los chanchos, de que los jabalíes están comiendo el creep feeding. No sé, David, le digo, lo probemos, mandemos el dron. Lo mandamos y estaba efectivamente los chanchos comiendo en el creep feeding. Bueno, y después otra situación que me ha pasado es recorrida ante emergencias. Me ha pasado que los chicos me digan, veo humo en la otra punta del campo, que ellos para llegar a la otra punta del campo probablemente les llevaba 1 hora. Y yo en 5 minutos tenía el dron ahí y en 10 minutos como mucho ya tenía las imágenes para saber si había un caño roto, si había un incendio, si se había roto un alambre y los animales se habían pasado y demás. Ay, perdón. El campo son 4.300 hectáreas. En un principio pensábamos que íbamos a necesitar 2 drones, pero la verdad es que anduvo perfecto. Tiene un límite de 7 kilómetros y de 1 hora de vuelo según el viento. Y lo que tiene es, como tiene un muy buen zoom, yo había algunas partes del campo que no llegaba literalmente con el dron ahí, pero quizás llegaba unos kilómetros antes y con zoom podía llegar a ver la otra parte. Eso se programa todo. La página es como si fuera un videojuego y vos le vas indicando que doble acá, que saque foto acá allá, que filme de acá a acá. Personalmente las filmaciones son lo mejor para detectar animales, porque muchas veces por visión nocturna te puede confundir una piedra con una vaca, digamos, te muestra el mismo color, pero cuando vos lo haces con video ves al animal caminando y ya no te quedan dudas. Después, para otras cosas que luego fuimos utilizando, fue para infraestructura y cultivos. Por ejemplo, te puede detectar roturas en silobolsas por diferencia de temperatura. Para bombas solares y bebederos, justo estábamos implementando bombas solares y el tema es, ¿cómo sé si están andando o no? Me tengo que ir 1 hora y clavarme ahí durante 1 hora para ver si se acaba o no.
No, directamente mando el dron y si quiero lo mando 70 veces por día porque es gratis, porque ya lo tengo ahí, lo mando, vuelve, veo y listo. Lo mismo con los tanques. En el verano, nosotros en Berrotarán teníamos mucho problema de agua, entonces tenían que estar constantemente andando las bombas, los bombeadores, los molinos, todo. Entonces, para controlar que no tuviéramos riesgo de quedarnos sin agua y que estuviera funcionando todo correctamente, yo tenía 3 recorridas diarias de todos los tanques. Y después iba comparando, le mandaba a la inteligencia artificial la foto de la mañana, la foto de la tarde, che, cuánto aumento, cuánta agua tengo, para ver que estuviera funcionando todo bien. Y bueno, después obviamente, yo creo que teniendo el dron en tu casa 24/7 y teniendo la posibilidad de programar los vuelos, sin tener que estar vos haciéndolo constantemente, es infinita la cantidad de cosas que podés hacer. Yo lo mandaba a monitorear los cultivos, las pasturas, 3 veces a la semana, mucho más de lo que lo recorrería yo, cualquier ingeniero agrónomo que te ve el lote completo, te detecta plagas. Tuvimos daño de piedra y me lo detectó mucho mejor que nosotros, porque por ahí al medio del campo, al medio del lote no podés llegar. Nos detectó salivazo en Panicum, también mucho antes de lo que lo hubiera detectado yo, porque quizás nosotros al ser campo de sierra, los valles están muy metidos y quizás quedaba muy lejos. Así que bueno, no sé cómo estoy de tiempo, veo que estoy complicada. Bueno, como conclusión, yo creo que el mayor desafío que tiene este dron, creo que es una herramienta increíble, con muchísimo potencial, pero para ser honesta, hoy no tenemos el software que procese toda la información. Entonces, a mí hoy hacerlo volar 12 horas por día está buenísimo, pero implica que yo esté viendo 12 horas al día todas las fotos para ver si está el animal o no, si el alambre está roto o no. Entonces, creo que falta todavía un software que directamente te mande la alerta. Che, este tanque bajó el nivel de agua. Que te mande, che, te quedaron 3 vacas en este lote, te quedaron... Hoy ese software no está, entonces la contraparte de esto, el desafío creo que es que haya algo que lo procese para no estar uno dedicando tiempo a eso. Bueno, sí, creo que por eso un poco lo que hablaba de no hay tecnologías correctas, a mí en ese caso no me funciona porque yo estoy cerca de Berrotarán y yo voy 2, 3 veces a la semana, pero probablemente para alguien que tiene un campo muy lejos, que una vez al mes o que tiene algún otro tipo de problema, sí prefiere ver las imágenes y asegurarse de tener el dron ahí. Bueno, y después otra herramienta, que esto seguramente ya la conocerán, está Fieldate, está Pensai, que para mí esto fue la solución, porque me solucionó el punto de dolor que era la interfaz entre el campo y la administración. Desde consumo de gasoil, las planillas de Hacienda, todos esos desafíos. Yo en el campo hay uno de los chicos que no sabe leer ni escribir, entonces para hacer las planillas de Hacienda era todo un tema. Bueno, y apareció esta herramienta que los chicos le mandan un mensaje de WhatsApp de audio y fin del problema. Y yo ya lo veo en tiempo real, hoy está generando reportes, te tira alertas de stock. Si te está quedando sin gasoil, te manda un mensaje, che, ya estás en 3.000 litros. Hoy nosotros estamos manejando absolutamente todo por ahí, tanto la parte agrícola como la parte ganadera. Y ahora aparte le agregaron una herramienta nueva que es hacer reportes que encima vos los vas programando. O sea, yo le puedo poner, por ejemplo, quiero que todos los lunes me mandes consumo de gasoil. Entonces me manda litros consumidos por vehículo, vehículo por vehículo. Ahí ya no tengo margen de error entre, por poner un ejemplo rápido, con la planilla de gasoil, los chicos antes anotaban a papel, esa planilla después iba a la oficina. Las chicas de la oficina, obviamente hay cosas que no saben por desconocimiento, ¿viste? Por ahí los chicos te ponían tractor Pauni y después te ponían Pauni Brioso y es el mismo, pero las chicas me lo anotaban distinto. Entonces acá no tienen opción, eligen solo las opciones que yo les doy, ya no tengo margen de error, tengo la información al día y encima tengo reportes que me permiten tener la información más rápido y tomar mejores decisiones. Estoy justa con el tiempo. Bueno, en resumen, yo creo que hoy es una gran oportunidad para pensar distinto porque me parece que la tecnología
Hoy realmente hay que pensar distinto y saber que hay un montón de cosas que antes nosotros creíamos que eran imposibles, como hacer home office de un campo, y hoy podrías ver tu campo desde tu casa, es una locura. Podés ver, che, ¿están vacunando bien o no? Mando el dron, está bien. No sé, lo que se te ocurra, el dron por poner un ejemplo, pero hay 1000 herramientas más que creo que nos van a cambiar la forma de trabajar y bueno, que tenemos que ser inteligentes para aprovecharlo. Buenísimo, muy bien, Pilar. Bueno, antes de cerrar, una sola nomás, una sola, Dieguito. Alfredo, y cerramos con esta. Muy bueno lo que presentaste, muy claro. La pregunta básicamente sería, usted cuando empezaron a investigar esto de las cámaras, nombraste una empresa de Brasil. ¿Cómo fue esa investigación inicial? ¿Hay más opciones? ¿Lo viste también funcionar en otro país? ¿Por qué son los únicos que proveen? ¿Hay más proveedores? ¿Cómo es esa? Yo sé que después los dos se van a quedar en el descanso y lo van a poder hacerle todas las preguntas, que es la idea, pero esa cortita y cerramos el bloque. No, bueno, la propuesta nos llegó de Olio de Odono por Ricky Negri, con quien trabajo, y lo contactaron a él para ver si nosotros queríamos probar y después nos hacían un descuento, bla, 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 bla. Pero desde que empezamos hasta que la hicimos andar, o sea, la tuvimos que desarmar en el campo, correr la cámara se empaña, tiene un montón de detalles. Hoy ya está funcionando, ya está calibrado con los animales nuestros, entonces también es un tema, estaba más adaptado a Nelore y a las razas índicas, hubo que adaptarlo a las británicas y fuimos parte de cuando se fue poniendo en marcha en Argentina. Entonces, hoy así llegamos a Olio de Odono y así la probamos. Buenísimo. Van a estar los dos en el descanso, van a estar a un costado. Todas las preguntas, sé que tiene un montón de preguntas, se las van a hacer. Por ahí no va a ser ahora el momento, va a ser en un ratito. Así que bueno, le agradecemos a los dos y le damos un fuerte aplauso. Un lujo, muchísimas gracias. Mientras vamos invitando a Martín Tobal al escenario, vamos a ver un video de Agua Siempre, una de las empresas que nos acompañan. Está James allá con su equipo. James, levanta la mano para que la gente te vea. Cualquier consulta que tengan sobre la empresa, lo van a poder saludar a James ahora en el break. ¿Cuántos kilos más podría aumentar? Te ofrecemos una solución integral de aguadas que mejora tu capacidad productiva. Diseñamos una red hídrica para tu campo. Instalamos todo para ponerla en marcha y nos encargamos de mantenerla en funcionamiento. Además, podés medir ahora tu rentabilidad con nuestra calculadora de pérdida. Elegí una solución que se adapte a todo lo que necesitas. Hacemos entrega llave en mano. Tenemos garantía y atención postventa. Ofrecemos financiación en kilos de carne. Llevar el agua a la parcela es crucial para aumentar tu productividad. Producí más, en menos tiempo y con la mejor calidad posible. Para más información, háblanos por WhatsApp o entra en nuestra web www.aguasiempre.com.ar. Agua Siempre. Transformamos la ganadería pastoril. Bueno, antes de... ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Estamos bien o no? ¿Todo bien? Vamos, Abu, bien ahí. La última charla antes del descanso, así que les pido el último esfuerzo. Después vamos ahí, Diego nos va a comentar cómo sigue la jornada. Pero yo simplemente les presento a Martín Tobal, que es ingeniero agrónomo, colega. Él estuvo a cargo de los ensayos de silaje. Y bueno, nosotros desde el CREA, hace un tiempo, venimos pregonando que el que es ensayista y toma los datos a campo es el que presenta los resultados. Si bien hay un equipo atrás, donde está Gonzalo Verón Garay y hay varios integrantes de la mesa, pero bueno, la idea es que los presente él, porque él fue el que tomó la muestra, el que fue a campo, el que siguió atrás de las muestras. Así que bueno, lo escuchamos, va a presentar un segmento normal del informe, porque el informe es bastante largo, pero bueno, teníamos un tiempito y no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad. Así que Martín. Bueno, buenos días para todos. La idea, como decía Osvaldo, es presentar una parte del ensayo. Todos los datos después se van a presentar en el informe para dentro de 10 días, pero la idea era presentar los datos más importantes, o por lo menos que nosotros consideramos los más importantes a la hora de ver. Como primera medida, la idea es agradecer a los miembros CREA y a las empresas que nos prestaron su campo para hacer los ensayos y a los equipos de trabajo de ellos,
a los semilleros, que son los que ponen los híbridos, los que aportan para poder hacer el ensayo, a la mesa ganadera, a Tecnal, que es el que hace todos los laboratorios, y a los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, que fueron los que nos ayudaron en la siembra y en la toma de muestras. No sé si estoy, ahí está. Como primera medida, la idea es presentar los objetivos que tuvimos con el ensayo, que los objetivos son evaluar el rendimiento y la calidad de los híbridos, de cada híbrido que presentamos en los distintos ambientes, determinar tasas de secado y ventana de picado, y por último realizar un análisis económico de todas las variables para elegir un híbrido. Como primera medida, la idea es mostrarles cómo fue el diseño del ensayo. Por cada sitio se realizaron 3 repeticiones con siembras de cada híbrido entre 5 y 8 surcos, básicamente dependiendo de la sembradora. El protocolo de muestreo fue igual para maíz como para sorgo, que se realizaron 3 muestreos. El primer y segundo muestreo lo que buscamos fue muestras de calidad y de materia seca, calidad para ir viendo cómo evoluciona durante el ciclo del cultivo, y muestra de materia seca sobre todo para poder analizar cuándo vamos a hacer este tercer muestreo, que es donde tomamos no solo muestra de calidad, sino también el pesaje, digamos, para ver producción de materia seca por hectárea. La estimación de picado lo hacíamos en laboratorio y también de forma manual nosotros para tener el dato más rápido, y al laboratorio mandamos muestras de picado que teníamos todas las variables de calidad que consideramos necesarias. Ya entrando en lo que es el maíz, en este año se hicieron 4 sitios distintos que están presentados ahí en lo que es la región Córdoba Norte con las subzonas. Tenemos el sitio de Totoral, que fue el primero en ser sembrado, luego La Para, Zacanta y Rayo Cortado. Los materiales con los que trabajamos son los que se presentan ahí, con sus semilleros. Después van a estar en el ensayo, en el informe final, para que los puedan ver más tranquilos. Y una breve descripción de los sitios. Trabajamos en todos los sitios con distintas densidades de siembra, pasamos de 56.000 a 52.000. Se sembraron todos a 52, están las fechas de siembra ahí presentadas, con distintos antecesores que fueron todos sojas, salvo en el sitio de Zacanta, que habían hecho un trío. A nivel fertilización, tuvimos 2 sitios que usaron arrancadores con una mezcla de nutrientes, con micronilado o microestar, otro sitio en el que se tiró urea, y en el sitio de Rayo Cortado que no se usó ningún fertilizante. En cuanto a las lluvias, podemos determinar 2 puntos clave que generaron diferencias. Primero, en el mes de enero, en el que tuvimos una diferencia grande en los sitios de Rayo Cortado y Totoral con respecto a La Para y Zacanta, y luego a partir del periodo crítico en el mes de marzo, que tuvimos a partir de ahí Zacanta tuvo mucho más lluvias y llegamos al final de campaña con una diferencia entre los 3 sitios superiores, una media de 780 milímetros, y por ahí La Para, que tuvimos unos casi 200 milímetros menos. Bueno, y ya entrando en lo que es resultados, lo que presentamos ahora son los resultados dentro de cada sitio. Primero tenemos lo que es de la campaña, post-campañas, digamos. Tenemos que este año la producción total fue cerca de 16 toneladas. Comparado con el año pasado tenemos 4 toneladas menos, pero es superior a los 3 años anteriores que tenemos de ensayos. Ahora sí, entrando en cada sitio, observamos distintos comportamientos dentro de cada sitio, en los que algunos tuvimos diferencias significativas de rendimiento y otros con menor variabilidad. Para el sitio de La Para tuvimos una media de 15.400 kilos por hectárea, que no tuvimos diferencias significativas de rendimiento. Pasamos híbridos de 19.000 kilos a híbridos de 12.000 kilos por hectárea de materia seca. Mostrando lo que es Rayo Cortado, pasamos una media de 14,6 toneladas por hectárea. En este sí tuvimos diferencias significativas que por ahí se pueden ver ahí con las letras. Tuvimos híbridos de 19.000 kilos y también híbridos de 12.000. Por ahí el híbrido, el muestreo de Zacanta, fue el más estable por ahí en diferencias de rendimiento.
tuvimos 14,9 toneladas de producción en promedio, pero tenemos híbridos de 16.000 kilos hasta híbridos de 13.500 kilos. Totoral es el primero que se cosechó, el primero que se sembró y el primero que se cosechó. Fue para el que mejor promedio tuvimos final, con 20.000 kilos, y tuvimos híbridos de 24.000 kilos hasta híbridos de 17.500 kilos dentro de toda esa gama. En este caso también tuvimos diferencias significativas de rendimiento. Bueno, y acá presentamos todas las medias de los híbridos, de los sitios, y cómo se comportó cada híbrido en cada sitio. Podemos ver las diferencias dentro de cada sitio y al final con la media total cómo se comportó. Ya pasando a datos de calidad, que nosotros a nivel de ensayo lo consideramos muy importante, no solo la producción, si bien es lo que en general muchas veces se tiene en cuenta. Los parámetros de calidad son valores muy importantes dependiendo mucho de cuál es mi objetivo como productor. Acá presentamos, luego también en el informe mucho más variables analizadas y cuadros comparativos, pero para ver ahora a nivel resumen tenemos lo que es la producción, la tasa de secado y la ventana de picado, que eso nos indica cuánto tiempo y de qué forma lo voy a poder picar. Y después todos parámetros de calidad, proteína, fibra detergente neutra, digestibilidad de la fibra, almidón y la digestibilidad de ese almidón. Como dato, puedo contarles los valores que están en verde, por ahí son valores que buscamos dentro de un híbrido, más allá de que por ahí, por ejemplo, la tasa de secado puede ser negativo, pero es positivo en búsqueda de lo que nosotros buscamos. Como les decía antes, dependiendo de qué quiere cada productor, yo si fuese un productor lechero voy a buscar mayor digestibilidad de la fibra. Si soy un productor que produce carne, voy a buscar mayor porcentaje de almidón. Pero eso obviamente es análisis que voy a tomar cada uno en la decisión final. Con esto estaríamos terminando lo que es maíz. Vamos a pasar a lo que es sorgo, que tenemos puestas las zonas acá. Lo mismo, están las subzonas que tenemos en la región. En este caso tuvimos solamente 3 sitios presentados. Fue Calchín en primer oficial sembrado, luego fuimos a Eufrasio Loza y por último la Francia. El protocolo del ensayo es igual que el maíz, la única diferencia es que por ahí buscábamos materia seca más cercano al 30%, a diferencia del maíz que es del 35%, pero es por la condición óptima de picado para este cultivo. La presentación de los sitios, tuvimos acá por ahí un poco más de diferencia en lo que es la densidad y la distancia entre surcos, que fue variando dentro de los lotes. Como antecesores tuvimos 2 que tuvieron cultivos de invierno, un consociado de avena, vis y centeno, que fue consumido por animales. En otro caso tuvimos una avena y en el caso de Eufrasio Loza tuvimos una soja del año anterior. Y a nivel fertilización, esto ninguno se le puso fertilizante a la siembra, pero en el lote de la Francia se le tiraron 150 kilos de Solmix más adelante. Para presentar un poco, acá están los semilleros y los híbridos con los que trabajamos para este ensayo. Y lo que es a nivel lluvia, tuvimos un comportamiento similar a lo que es maíz, con un quiebre en enero, que en este caso fue para Eufrasio Loza, fue donde tenía más lluvias, que se mantuvo esa tendencia hacia final de campaña, perdón, y los sitios como Calchín y la Francia, que fueron parejos entre sí, que terminamos con una diferencia más o menos de 140 a 150 milímetros con respecto a Eufrasio Loza. En lo que es entrando en rendimiento, para este caso solo tenemos 3 años porque es el tercer año que se hace el ensayo, la idea es continuarlo. Tuvimos 16 toneladas también de producción de materia seca promedio, 1 tonelada menos que el año pasado y 6 toneladas más que el año 2024. Entrando en cada sitio, en estos tuvimos algunos con diferencias significativas, otros que no tenían. Para el sitio de Calchín tuvimos 17 toneladas de materia seca en producción. No tuvimos diferencias significativas, tuvimos un coeficiente de variación del 20%.
pasamos de híbridos de 19.000 kilos a híbridos de casi 14.000 kilos a la cosecha. En el caso de eufrasia sí tuvimos diferencias significativas con 16,6 toneladas de producción de materia seca. Acá se ven con letras cómo fueron variando. Tuvimos híbridos de 19.000 kilos hasta híbridos de 15.000 kilos de materia seca, que por ahí se destacó más un híbrido en el ensayo. Y en el lote de la Francia, que por ahí es donde más tuvimos variabilidad en el lote, tuvimos una producción promedio de 14 toneladas con una coeficiente de variación del 24%. Tuvimos diferencias significativas entre los híbridos, pasamos de híbrido de casi 21.000 kilos a un híbrido que llegamos a los 10.000 kilos de producción de materia seca. Entrando en lo que es parámetro de calidad, como dijimos antes, por ahí es muy importante a la hora de toma de decisiones. Este es el ranking de híbridos. Este es la producción de kilogramos de materia seca en promedio, cómo se comportó cada híbrido a lo largo de los 3 sitios y en el promedio general. Podemos ver que hubo uno de los híbridos que en general se comportó por encima de la media y hubo varios híbridos que quedaron por debajo de la media en casi todos los ensayos. Ahora sí, en lo que es ensayos de calidad, como dijimos antes, por ahí es muy importante a la hora de tomar la decisión de qué híbrido voy a utilizar. Sí encontramos por ahí, en este que no está escrito acá, pero encontramos mucha diferencia entre los sitios. Por ahí es más difícil encontrar una tendencia, pero tuvimos estos datos en lo que es producción, la tasa de secado y ventana de picado, cómo fue variando, y todos los variables de calidad que tuvimos. Algunos híbridos con muchas diferencias de uno y otro, que estaría bueno analizarlo, pero es muy bueno para esto, cuando esté el informe final, verlo sitio por sitio, que se nota mejor. Bueno, y un poco pasando a lo que es el análisis económico que hicimos de esta campaña, vamos a presentar lo que fue, esto es la producción promedio del híbrido y el costo promedio para poder analizarlo por sitio. En lo que es maíz y sorgo tuvimos por ahí costos parecidos de lo que es la producción de 1 kilogramo de materia seca. Maíz pasamos de 90 pesos a 112 pesos de costo por kilogramo de materia seca. En lo que fue sorgo tuvimos desde 92 hasta 109. Lo que sí es muy importante destacar es que tuvimos una tendencia muy clara, que es por ahí algo lógico, pero está bueno de verlo y analizarlo más profundamente, es que a mayor kilogramo de producción de materia seca total, el costo disminuye notoriamente, se notó tanto en sorgo como en maíz. Y pasando por ahí lo que es la unidad de energía metabolizable, lo que se analizó fue cuál es el costo de una megacaloría de energía metabolizable. Aquí sí vimos diferencia más grande entre maíz y sorgo, que tuvimos el maíz que rondaba los 40 pesos, entre 40 y 45 pesos, y el sorgo entre 60 y 65. Esto da para analizar mucho más profundo de cómo se dio, en dónde se dio, en qué lote se hace cada cultivo, pero es para tener en cuenta como análisis final. Esto es una evaluación histórica que tiene una tabla que es de Osvaldo, se la estamos grabando, en la que presentamos cuánto fue el peso histórico del novillo del año 2015 al año 2026, cuánto fue el costo de la producción de 1 hectárea de silo para producir 12.000 kilogramos de materia seca, y el tercer cuadrito es la relación entre kilos de novillo y hectárea de silaje. Como vemos, este año fue de 387, el promedio general es de 423, pero para tener en cuenta, si bien estamos debajo del promedio, sigue siendo una fibra cara de conseguir, entonces es muy importante el manejo y la elección de lo que voy a utilizar, y todas las ventanas y la fecha de picado. Y estos son datos propios de los ensayos que tenemos, estos son datos de maíz, no de sorgo. Es el costo del kilogramo de materia seca en dólares que tenemos acá, que este año costó casi 8 centavos de dólar el kilogramo de materia seca contra los 6 centavos de dólar que tuvimos el año pasado. Por ahí que vemos ahí en el año 23 y 24 fue el año de la helada y la chicharrita, que por ahí fue que valores que se produjo mucho menos, que nos afectó a todos. Un poco
los rescates o las consideraciones que tenemos como presentación, variable importante es que siempre lo que es la producción de materia seca sigue siendo el valor más importante que tienen los productores a la hora de decidir qué híbrido comprar. Para lo que es maíz, los híbridos mostraron diferencias significativas tanto en rendimiento como en calidad. Entonces es muy importante elegir el híbrido a la hora de mi planteo, mi objetivo como productor. Como decíamos antes, híbridos con muy buen porcentaje de almidón para productores de feedlot, o híbridos que son lecheros, que necesitan aumentar el consumo diario por día para aumentar la producción de leche, híbridos con mayor digestibilidad. Y después híbridos intermedios, que por ahí si no tengo un objetivo muy claro o son sistemas mixtos que tengo distintas variables, utilizar estos híbridos. Para el caso del sorgo, tuvimos más complicaciones para obtener lo que es datos estadísticos por una cuestión de la diferencia que tuvimos entre ambientes para cada híbrido, pero es muy importante analizar cada híbrido para cada ambiente a la hora de decidir yo qué voy a comprar y qué voy a usar y cómo voy a manejar mi híbrido en ese momento. Y por último, que sí notamos y sí vimos una opción de mejora en lo que es el manejo de la fertilización de los lotes. Como no sé si vieron lo que presenté al principio, tuvimos lotes en los que no se tiró ningún fertilizante o lotes que en general se tiró poco fertilizante. Creo que ahí podemos tener una opción de mejora grande en lo que es calidad y producción. Y un par de consideraciones económicas. Los costos de este año aumentaron un 23% con respecto al año pasado, entonces es muy importante el tema del manejo de esa fibra que obtuve. Y lo más importante sobre todo es, mientras yo más produzca, menos costo voy a tener por hectárea para mejorar el margen de mi negocio. Con eso estamos. Muchas gracias a todos y cualquier consulta también lo vemos en el coffee break. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a invitar para la próxima dinámica a los asesores CREA, a Justi, a Tommy y a Vasco. Tenemos, Vivi, una placa de sorteo de COFCO para que pongamos. Les cuento una cosita de los ensayos de silaje. Nos juntamos con un productor que producía en la provincia de Buenos Aires y también en el norte de Córdoba. Nos cruzamos en un campo de Ischilín y él nos contó: yo, para decidir qué picar, uso los ensayos de Córdoba Norte. Dos reflexiones con respecto a esto. Primero, que nosotros generamos la información y no sabemos hasta dónde llega, no sabemos quién la va a usar, puede llegar lejísimos. Y segundo, eso nos pone muchísima responsabilidad, porque tenemos las empresas están tomando decisiones con la información que nosotros generamos. Cuando volvamos del break, vamos a tener un sorteo de unas hermosas materas. Los que quieran participar del sorteo, escanean ese QR, se anotan y sorteamos apenas volvamos del break. Para ir al break vamos a hacer una dinámica de 3 paradas, por lo cual nos vamos a dividir en grupo. Fíjense que todos tienen una caravana de un color. Sigan a los asesores que tienen su color. ¿Cuál es el tuyo, Justi? ¿El amarillo? Todos los que tengan color amarillo se ponen de pie, por favor. Vamos a salir por esta puerta lateral, cual si fuera una manga. Salimos por acá y cuando ingresemos, todos vamos a volver a ingresar por el frente donde ingresamos, todos vamos a volver a ingresar por ahí. Recuerden que para facilitar el tema del almuerzo, los que vayan a compartir el almuerzo con nosotros, antes de volver a ingresar, pasen por el stand de los chicos del FACU y ahí pueden comprar su almuerzo para facilitarles a ellos el tema de la organización. Todos los amarillos lo siguen a Justi. Excelente. Tenemos 5 minutos de reloj por parada y aprovechen el espacio del break para hablar con la Pili, para hablar con Alfredo, para hablar con Osvaldo también, sacarse las dudas. Este es un espacio de trabajo en red, aprovechenlo para ampliar su red.